Hace unos meses me enteré de la relación que hay entre mi papá y mi hermana. La verdad es que eso es algo que yo no se lo deseo a nadie, a ninguna familia. Esto es una tragedia. Mi familia pues está conformada por mi papá, mi mamá, mi hermana que es mayor que yo y siempre fuimos una familia que teníamos una buena relación. Mi hermana y yo siempre fuimos tratadas de manera igual, pero todo esto empezó a cambiar. Resulta que de repente mi papá comenzó a mimar mucho más a mi hermana y yo hasta cierto punto no le daba importancia a esto porque creí que era una tontería de mi parte pensar que él estaba haciendo como diferencia entre las dos, pero no, habían detalles. Por ejemplo, recuerdo una tarde que yo le pedí un dinero a mi papá para salir con unas amigas. Él me dice, no, no tengo dinero para darte porque el dinero que tenía se lo di a tu hermana para que comprara unas cosas que sí necesitaba. O sea, me mostraba todo el tiempo que mi hermana estaba primero que yo. Bueno, el caso es que esa noche pues yo conseguí el dinero, yo salí con mis amigas. Resulta que mi mamá pues viajaba muchísimo por trabajo y creo que esa fue una de las razones que propició la relación entre mi papá y mi hermana, el hecho de que mi mamá no estaba en la casa. Bueno, resulta que yo ese día pues salí con mis amigas, llegué de madrugada y me asomé al cuarto de mi papá para que él supiera que yo ya había llegado. Pues cuando yo me asomo al cuarto de mi papá, yo no podía creer lo que yo estaba viendo. Resulta que mi hermana estaba durmiendo en la cama con mi papá. O sea, estaban durmiendo juntos. Pues yo dije, no, pues eso no debe ser así, ellos están haciendo compañía, o sea, qué exageración mía pensar que puede estar, que puede estar pasando algo más entre ellos dos. Bueno, yo pues dejé de pensar en eso, me bañé y me acosté a dormir. Pues al otro día me desperté cuando fui a la cocina, ellos ya estaban desayunando, estaban muy contentos, como siempre. Yo recordaba lo que yo había visto, pero igual yo pues hablé con ellos normal, desayuné, todo normal, no hice ningún comentario al respecto de lo que había visto la madrugada que llegué, o sea, no dije nada. Bueno, el caso es que yo me arreglé otra vez porque iba a volver a salir, salí, mi papá y mi hermana quedaron en la casa, pero al parecer ellos no esperaban que yo regresara tan pronto. Cuando yo regresé a la casa, yo encuentro a mi papá y mi hermana y a mi hermana muy, muy abrazados. O sea, yo estaba súper confundida, yo no entendía absolutamente nada. O sea, ¿por qué mi papá era así con mi hermana? Ok, volví a pensar, no, aquí no está pasando nada, son confusiones mías, son cosas mías. Bueno, en esas pues me llamó mi mamá y yo me fui a mi habitación pues a hablar con ella y allá pues me distraje. Bueno, pues resulta que esa noche pues nosotros comimos y después cada quien pues se fue a su cuarto. Resulta que a medianoche yo voy a la cocina por un vaso de agua y mi curiosidad hizo que me asomara al cuarto de mi hermana. Pues cuando yo me asomé al cuarto de mi hermana ya no estaba en su cuarto, en su cama. Bueno, yo dije, pues no pasa nada. Allí nuevamente, pues por curiosidad, me asomé al cuarto de mi papá y allí es donde miré cómo mi hermana estaba, o sea, estaba encima de mi papá. Eso fue algo horrible, muy raro al mismo tiempo, o sea, era mi papá, era mi hermana. No sé, yo entré como en un estado de shock, sentí que me quedaba sin aire, se me fue la visión y allí fue donde creo que me desmayé. Cuando desperté estaba en el hospital, ellos estaban conmigo, mi papá y mi hermana. Ellos me decían que si estaba bien, que no me preocupara, que ellos estaban allí conmigo. No entendían pues qué me había pasado con esa actitud y solo decían que me estuviera tranquila, que ellos pues me iban a acompañar. Yo tenía tanta, tanta rabia y es la misma rabia que tenía, yo me puse a llorar de la impotencia. Yo recordaba perfectamente lo que yo había visto
y no era mi imaginación ni nada de eso. O sea, yo estaba 100% segura de que lo que yo había visto era real. Bueno, en esas me llamó mi mamá porque estaba preocupada por mí. Yo le dije, mamá, no te preocupes, yo estoy bien, solamente es que me hace falta un poco de descanso. Bueno, pues ya faltaba poco también para que mamá regresara. Yo la verdad es que no veía la hora de que ella llegara porque yo quería ver a alguien diferente que no fuera mi papá y mi hermana. Y les aseguro que muy dentro de mí yo hubiera deseado no haber visto lo que vi. Bueno, luego de unas horas me dejaron volver a casa. Mientras volvíamos, mi papá y mi hermana estaban bien preocupados, pero pues yo creo que no era tanto por mí, sino porque estaban pues sospechando de que yo los había visto. Ellos me preguntaban, mientras íbamos pues del hospital a la casa, que cómo me había desmayado, que si me acordaba de lo que había visto, o sea, cosas como esas me preguntaban todo el tiempo mientras llegábamos a la casa. Yo pues no les decía nada, yo estaba callada todo el tiempo, yo decía, no, no quiero hablar con ellos. No sé si eso les dio a entender a ellos que yo ya me había dado cuenta de las cosas. Me imagino que sí, porque igual me encontraron afuera del cuarto de mi papá. Bueno, a las horas mi mamá volvió a la casa, por fin me sentía tranquila porque de verdad que necesitaba verla. Bueno, pasó esa noche, a la mañana siguiente mi mamá se fue muy temprano a trabajar. Yo la verdad es que seguía muy mal, no podía mirar a mi hermana y a mi papá a la cara y lo peor es que a ellos era como que no les importaba nada, ellos seguían su vida como siempre y yo cada vez confirmaba más la oscura relación que había entre ellos dos y esto era algo que me daba, ay, que me daba muchísimo asco. Pasaron los días, yo tenía un poco de dinero ahorrado y yo dije, esto me alcanza para vivir sola, quiero vivir sola. O sea, yo sé que no va a estar tan cómoda como estoy aquí en mi casa, pero sé que voy a estar mucho más tranquila. Esperé unos días más hasta que pude juntar el dinero para poderme ir de la casa. Le conté a mi mamá que me iba a ir, ella pues no quería que yo me fuera. Me preguntaba que por qué había tomado esa decisión de irme así. Yo igual no le di muchas explicaciones, o sea, no le podía decir eso. Obviamente también le comenté a mi papá y a mi hermana que tenía planes de irme a vivir sola. Ellos hicieron la cara como, no sé, yo pienso que fue como de alegría, diciendo como por fin nos la quitamos de encima. Pues las escenas entre ellos dos se hicieron normales y ellos pensaban que yo no sabía nada, que yo no me había enterado de nada, que yo no sabía la verdad. Yo igual no les decía nada, o sea, yo solo los ignoraba. Total es que ya dentro de poco me iba a ir de esa casa, así que esperé que llegara mi mamá de uno de sus viajes y me fui. Y al final ellos se salieron con la suya. En algunos momentos, no sé, yo quería pensar que yo estaba alucinando, que eso no era real, pero no, no era así. Eso era real y yo tenía que salir de esa casa por mi paz mental. Pasaron unos días, finalmente tuve paz porque estaba viviendo sola. Mi mamá me seguía ayudando económicamente. La verdad es que ella nunca me dejó sola, además de que cada vez que ella podía iba a visitarme. Ella nunca supo el verdadero motivo por el cual yo decidí irme de la casa y la verdad es que yo jamás se lo diría. Si en algún momento la vida quiere que ella lo sepa, se lo mostrará. En cuanto a mi papá y a mi hermana, ellos siguieron en la casa y me imagino que siguieron con su relación. Mientras tanto, mi mamá ignora todo esto y ella asegura que todo está bien, que todo va de maravilla, cuando eso no es así. Ellos me llaman, pero yo trato de no hablar con ellos porque no es que tenga muchas ganas de saber de ellos. Con respecto a mí, estoy muy bien, eh, pero preocupada por la situación de mi mamá y no sé qué vaya a pasar el día que ella se entere de toda esta locura.